Estamos muy bien. Soy el doctor Carlos Pimentel, soy neurólogo pediatra. Me acompaña hoy Molly. Como siempre, vamos a hablar hoy de un tema importante. Hablamos muchas veces con ustedes en vivo de algunos temas sobre neurología pediátrica. Y el día de hoy decidimos hablar sobre autismo, ¿no? Nos vamos a enfocar un poquito más en las terapias y tratamiento, que luego hay muchas dudas al respecto, pero vamos a tomar también en cuenta las generalidades sobre este tema. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre esto. Entonces, muchas gracias a todos los que se están conectando. Buen día a todos. Y si tienen una duda, puedan ir escribiendo y conforme marche nuestra plática también nos pueden dejar algún comentario, alguna duda que tengan, ¿sí? Entonces vamos a hablar del trastorno del espectro autista o autismo. Es un tema muy importante porque recientemente ha tomado más relevancia y hay todavía algunos mitos al respecto, alguna desinformación. Entonces es muy importante aclarar de qué se trata, de qué estamos hablando y cómo es el proceso de diagnóstico y de tratamiento de estos trastornos, ¿sí? Entonces el trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo. Como su nombre lo dice, entonces afecta el neurodesarrollo de los pequeños. Sabemos que los pequeñitos tienen un desarrollo secuenciado, lineal, que sigue algunas reglas marcadas genéticamente y por su ambiente, donde van desarrollando el lenguaje, habilidades sociales, habilidades de comunicación y las habilidades motoras. Entonces el trastorno del espectro autista es un trastorno que afecta principalmente dos áreas muy importantes, que son las áreas de comunicación y las áreas de conductas e intereses restringidos. Entonces nuestros síntomas o signos de alarma que nos interesan van a afectar estas dos áreas. El trastorno del espectro autista es una enfermedad multifactorial, ya se ha visto que hay muchos genes involucrados al respecto y donde también hay factores ambientales que pueden influir, pero no hay una causa específica, no se debe únicamente a una razón, a una causa genética, únicamente un solo gen, hay muchos genes involucrados y hay muchos factores ambientales que también pueden influir, ¿va? Hay muchos mitos sobre el autismo, no es causa por vacunas, por algún tipo de alimentación, por estrés durante el embarazo. De nuevo, no se ha identificado ninguna causa única para este trastorno. Entonces, se llega a dar en pequeñitos y el diagnóstico puede ocurrir desde el año, 6 meses y obviamente en cualquier edad en adelante. Pero comúnmente, cuando se detectan más los síntomas y los papás acuden a valoraciones entre los 2 y 3 años de edad, ¿vale? Y es muy importante que en cuanto llega algunos síntomas de alarma, que se acuda a valoración inmediata para hacer un diagnóstico temprano y se pueda iniciar el tratamiento y la terapia apropiada para cada pequeñito. Entonces, ¿cuáles son algunos de estos síntomas de alarma? Hemos hablado muchas veces, hay muchos posts al respecto, ahorita no quiero comentar todos, vamos a hablar de algunos de los más importantes. En cuanto a la comunicación, obviamente va a ser un retraso en el lenguaje o incluso algunos niños tienen regresión del lenguaje. ¿Qué quiere decir? Parecía que todo iba bien, estaban balbuceando bien, estaban iniciando a decir varias palabras y de repente pierden esta habilidad, ya no se comunican tan bien como lo hacían antes. Y hay otros niños que no, nunca desarrollan el lenguaje adecuadamente, como que nunca balbucean, nunca empiezan a decir palabras, o tienen algunos vicios del lenguaje en los que únicamente repiten algunas palabras, repiten algunos sonidos, que es lo que denominamos ecolalia, o tienen un lenguaje muy limitado, ¿va? Una parte importante es la conversación. A veces no nos interesa tanto si habla o no, sino si puede conversar, si ya está conversando con los papás, si tiene una conversación guiada, recíproca. Otras fallas en la comunicación es el uso de gestos, o sea, son niños que utilizan pocos gestos como hola, adiós, dar la mano, amor y paz, bien, mal, todos esos gestos que también son comunicativos, que nosotros los usamos para comunicar una idea o una palabra, estos niños lo utilizan muy poco, ¿vale? Son niños que a veces tienen incluso pocos gestos faciales, no se identifican cambios cuando están felices, cuando están contentos, cuando están tristes, cuando están enojados, no son tan gesticuladores. Otra cosa que se puede afectar es el ámbito de compartir y mostrar, que quiere decir, son niños que no comparten, es decir, no comparten de su comida, no comparten de sus juguetes, no tienen esa particularidad y no muestran, no comparten su emoción. Por ejemplo, están muy emocionados porque están jugando con Molly, o un niño va, ¡ah, mamá, mamá! ¿No? Aunque no hable, comparte su emoción viéndote, buscando que veas que lo feliz que está. Y estos chiquitos tampoco muestran mucho las cosas que le gustan o comparten esa emoción en su día a día, ¿va? Otra habilidad o signo de alarma que se puede detectar en estos chiquitos es lo que les decía, la falla en la conversación y la falla de mirada social. La mirada social todos lo empezamos a desarrollar desde muy pequeñitos y es cuando el bebé se nos queda viendo fijamente, reconoce nuestra voz y nos observa. Y esto conforme el niño va madurando, lo hace con mayor frecuencia. Cuando mamá o papá les hablan, ellos están mirando directamente a los ojos y fijan la mirada durante toda esa conversación. Y en los chiquitos con trastorno del espectro autista, esa mirada social está limitada, ¿vale?
Otro signo de alarma muy importante es el juego imaginativo. El juego imaginativo es la capacidad del niño para empezar a imaginar algunos juegos más complicados, como por ejemplo el jugar a la casita, el jugar a la cocina, el jugar que alimenta a su muñeco, que viste a su muñeco, es decir, inventa e imagina cosas con lo que tiene alrededor, ¿no? Muy sencillo es cuando de repente varios niños juegan carreritas con canicas pensando que es un carro, ¿no? O juegan con otro objeto e imaginan que es un avión, ¿no? Y eso puede ser simplemente un papel doblado. En fin, el juego es muy limitado, ¿va? Y se observa que muchas veces no juega realmente con juguetes o únicamente los alinea, los forma, los ordena, o hay otros niños que incluso nada más los tiran, los usan de otra forma, no tan elaborada dentro de su juego. Entonces esto en cuanto al juego imaginativo. Eso todo es parte de la comunicación oral y otra parte muy importante es la ausencia o el poco interés para buscar amistades. Son niños que casi no conviven con otros pequeñitos, son niños que no buscan como tal integrarse a otros niños. Muchas veces hay dudas al respecto porque los papás me dicen, es que sí, veo que si un niño corre, él también corre tras de él. Y bueno, pareciera que lo siguiera, pero aquí lo importante es que se integre con las mismas normas que hemos estado hablando. Si busca hablar con el niño, ¿no? Si se le queda viendo al niño, si comparte cosas con el niño, si ya es su amiguito, le da la mano, lo invita, es decir, que haya interacción, ¿no? No que nada más muchas veces se integran al juego o a la actividad que estén haciendo, ¿no? Entonces es muy importante a veces observar eso, cómo es la relación realmente de su pequeño con otros pequeños. Entonces, porque sí está alterado en el espectro autista esa interacción entre amistades, esa interacción social. Entonces eso en cuanto a la interacción con otros pequeñitos, y obviamente eso incluye a veces también adultos o personas dentro de su hogar. En cuanto a los intereses restringidos que pueden estar afectados, estos suelen ser niños que repiten muchas rutinas, ¿va? Que empiezan a hacer actividades muy repetitivas. Por ejemplo, pueden girar, únicamente girar varias veces, o caminar en puntitas de un lado a otro. Pueden repetir mucho, ordenan unos juguetes, los vuelven a ordenar, los vuelven a ordenar. Son conductas que le llamamos muy repetitivas. Y puede haber intereses inusuales. Intereses inusuales son intereses o muy fijos, o sea, muy obsesivos, o que llamamos inusual para un pequeño, por ejemplo, que le guste mucho las rocas y solo quiera coleccionar rocas, que le guste mucho todo lo rojo y ordene todo lo rojo, que le gusten desde muy pequeño Mickey Mouse, pero únicamente Mickey Mouse, o sea, no le gusta otra caricatura, se enfoca nada más, un interés muy restringido, ¿vale? Ahí entra también la ecolalia, que es lo que hablábamos de repetir muchos sonidos, muchas palabras, y entra también las conductas estereotipadas como el aleteo, ¿va? Uno que se repite mucho y que luego los papás lo primero que les preocupa es que suelen hacer mucho aleteo con las manos o movimientos muy repetitivos manuales, ¿vale? También pueden ser movimientos de repente pendulares, tanto de tronco como de cabeza, cualquier tipo de movimiento que notamos que lo empiezan a hacer muy repetitivo, ¿vale? Y ahí entra lo sensorial también, que lo sensorial puede ser los problemas con los ruidos fuertes le molestan, parece no agradarle. El problema con el tacto, hay niños que tienen problemas con el tacto, entonces no les gusta que lo toquen, que lo agarren, que lo abracen. Otros pueden ser orales, o sea, se nota como ciertos olores no les gustan, o muy de gusto y empiezan a lamer todo, les gusta como que explorar todo lo que visitan de esta forma. Entonces son una serie de síntomas que ya los he publicado mucho en esta página, busquen esos posts para que el chiste es detectar si se detectan estos signos de alarma, que se acuda a valoración, ¿va? Estos signos de alarma existen en varios test de screening que realiza la escuela, que realiza su pediatra, y que luego esa es la manera en cómo llegan con nosotros. Es decir, los papás ya habían notado ciertas características que ya empezaban a preocupar, y luego el pediatra dice, ¿sabes qué? En esta prueba tiene varios datos de alarma para un probable autismo, entonces quiero que busques valoración. O la misma escuela dice, dentro de la valoración inicial que hicimos, se ha detectado que sí cumple algunos criterios de alarma para espectro autista, entonces te sugerimos que lo lleves a valoración. El diagnóstico para el trastorno de espectro autista es clínico. Utilizamos diversas pruebas clínicas para complementar el diagnóstico, ¿vale? Y obviamente el propósito de la consulta es descartar si no el trastorno de espectro autista está asociado a algo más, ¿va? El espectro autista puede asociar a un síndrome, puede estar asociado a otra enfermedad o puede tener más patologías asociadas. Entonces eso es lo importante de la valoración. El autismo no se diagnostica por ningún estudio, todavía hay desinformación en que debe hacérsele un electroencefalograma para ver si ahí sale el autismo. El electroencefalograma es un diagnóstico complementario, lo usamos en algunos niños, en otros no, pero nunca me va a decir autismo positivo o autismo negativo. El electroencefalograma mide otras cosas.
Y la tomografía también, la tomografía puede ser si tenemos duda de que haya una malformación, que va a ser importante para el pronóstico, para cómo vamos a esperar que se desarrolle ese niño, muy aparte del espectro autista. Entonces la tomografía nos deja ver ese cerebrito anatómicamente, pero tampoco aparecen ahí síntomas de autismo claro, ¿ok? Entonces el autismo es clínico, se hace por medio de herramientas de observación y de interrogatorio. ¿Qué quiero decir? Algunas son por medio de interrogatorio, cómo se comparte su niño, hace o no estas cosas. Y obviamente muchas es por medio de observación. En el consultorio se ve cómo juega, cómo se relaciona y hay varios tipos de test. Pero entonces es completamente clínico, ¿vale? Una vez hecho el diagnóstico, aquí lo importante es que entre más temprano reciba las terapias apropiadas para estos niños. Hay varios modelos de terapia, ¿va? Está el modelo ABA, el modelo PEX, el modelo TISH. Cada uno tiene su principio y lo que busca adaptar, ¿va? El modelo ABA busca reducir los comportamientos estereotipados. El modelo PEX tiene varias estrategias de ayuda y reforzamiento, es un poquito más fluido. El modelo TISH es por medio de aprendizaje en varios ambientes y ver cómo se desarrolla el niño. Entonces la mayoría de los centros para niños con espectro autista utilizan varios de estos métodos y se van adaptando al niño, porque algo muy importante, no hay dos niños con espectro autista similares, ¿va? El espectro es muy variable, por eso es muy importante que no necesito que un niño tenga todos los síntomas del autismo para decir que ya se trata de un trastorno. Necesito que tenga los criterios más importantes y que se presente, ¿va? A veces uso el ejemplo de que es como una mala lotería, ¿no? Cuando uno gana lotería no necesita tener todo el tablero lleno, con que tenga ciertas categorías, ganamos, ¿no? Entonces lo mismo con esto, yo no necesito que el niño presente todas las características, únicamente las principales, las puntuales, y que se descarte que no tenga otra enfermedad o que esté dado por otra patología. Pensando en eso, entonces puedo tener niños con espectro autista muy distintos a otros, pero todos con las características principales diagnosticadas, ¿sí? No existe cura para el trastorno del espectro autista porque en principio no es una enfermedad que necesitamos curar, no se trata de algo que esté dañando al cerebro o que esté malformando al cerebro, se trata de un trastorno del neurodesarrollo. Está pasando algo en ese cerebro que toma un camino distinto, por eso también se les conoce como neuroatípicos, neurodiversos. Entonces toman un camino de desarrollo diverso o distinto al nuestro. Entonces debemos apoyarlos en ese camino y disminuir los síntomas que sí sean problemáticos, ¿va? Entonces generalmente cuando utilizamos tratamiento es porque vemos algún síntoma que necesitamos tratar. Esto pueden ser problemas del sueño, estos pueden ser trastornos conductuales, berrinches muy importantes que están haciendo que el niño se lastime o lastime a otros y tengamos que usar algún medicamento. Si no puede dormir, tenemos que ayudarlo a dormir. Si está teniendo otra patología como epilepsia, otra patología como TDAH, otra patología que se deba tratar, pues debemos tratarlo, ¿va? Podemos utilizar a veces vitaminas, podemos utilizar medicamentos inotrópicos como el piracetam, podemos utilizar varios medicamentos estimulantes, pero no hay un tratamiento único para el trastorno del espectro autista, ¿va? Por eso hay varios niños que no están recibiendo tratamiento, ¿va? Que únicamente estamos con medicamentos mínimos o ninguno, pero sí con terapia. Aquí lo más importante, lo que quiero recalcar es que un niño con trastorno espectro autista puede estar sin medicamento, pero no puede estar sin terapia. Necesita terapia, necesita el apoyo por un centro especializado y obviamente el acudir a escuela y que se tomen las medidas adecuadas para cada niño y cada caso. Entonces, vamos a leer algunas de sus preguntas que ya veo que nos están dejando varias, entonces déjenos ver, ¿va? No sé a qué te refieres con que si eso es malo, les magaña. De nuevo, si algún síntoma de los que platiqué presenta a su niño, no es que sea malo. Me está hablando de que hay un signo de alarma, como su nombre indica. Entonces, como toda alarma es ir, ver y valorar, ¿no? Si estamos pensando que si es un trastorno del espectro autista o si únicamente es un trastorno del lenguaje o si ya se trata de algo diferente. Pero eso es lo importante, acudir a valoración, ¿va? Pórtate bien. Entonces, Ruth Salas nos dice: hola doctor, buenos días. ¿Qué opina de la terapia biocuántica energética aplicada en niños con autismo? La verdad es que no se ha visto que sea lo suficientemente eficaz como para aprobado. Si se puede usar, si tu médico la recomienda, pues vale la pena, ¿va? Pero de nuevo, algo que sea bueno para estos niños como en general no existe, ¿va? Cada niño es distinto, se debe valorar cada caso. Aquí lo más importante es la terapia y la terapia es 1 a 1 con el niño y son terapias conductuales, ¿va? Otro tipo de terapias como electromagnetismo, neuromodulación, la verdad es que están en estudio, pueden ayudar en algunos rasgos, en algunas cuestiones, pero de nuevo no esperemos que cualquier tratamiento o cualquier cosita que demos ya sea curativo, va a ser para mejorar las habilidades de estos chiquitos y disminuir los síntomas, ¿sí?
Monserrat nos pregunta, ¿existen niveles de autismo? Sí, según el DSM-5 existen algunos niveles que utilizamos a veces para clasificar. No siempre son muy válidos y a veces hay varios niños que caen entre limos, entre niveles, entonces no se guíen tanto por eso. El nivel no me habla de gravedad, a veces pensamos que nivel, porque son 3 niveles, 1, 2 y 3, a veces pensamos que el 3 es el más grave y el 1 es muy leve. Más bien los niveles lo que nos busca clasificar es el grado de ayuda que necesitan. De hecho así lo dice el nivel. El nivel 1 es un niño que necesita poca ayuda. El nivel 2 es un niño que necesita ayuda moderada y el nivel 3 es un niño que necesita bastante ayuda. Entonces a eso se dividen y a eso se refieren, ¿sí? Susan nos pregunta, ¿el potencial evocado auditivo de tallo cerebral para qué es? Ese es para una forma de medir la audición de los pequeños, ¿va? Como su nombre lo dice, es un potencial neurológico. Se utiliza un aparato similar que utilizamos en el electroencefalograma y se ponen un par de cables aquí y lo que mide es cómo llega ese estímulo auditivo hasta el cerebro, ¿va? Nosotros cuando escuchamos el ruido se conoce en un estímulo auditivo, es una transmisión eléctrica tal cual. Entonces estos potenciales se utilizan en niños muy pequeñitos para valorar la audición. Muchos niños con autismo o con otras patologías se puede llegar a pedir si nosotros tenemos duda de la audición, ¿no? Y siempre es importante detectarlo en cualquier niño con trastorno del lenguaje, por ejemplo. Entonces, Ruth, ¿algún método para desarrollar el lenguaje? De nuevo, depende mucho de cada pequeñito. Lo importante es que estén acudiendo a su terapia de lenguaje. Muchas veces, algo importante con el espectro autista es que hay niños que no son verbales y hay niños que sí son verbales. Es decir, hay un grupo de niños a los que sí se nota que les cuesta mucho el lenguaje. De todas maneras, debemos apoyarlos en edades tempranas. Pero cuando vemos que van a caer en esa categoría de no verbal, entonces la terapia se adapta a pictogramas, a otras formas de comunicación. Y hay otros niños con espectro autistas que sí son verbales, que están hablando bien, pero que queremos desarrollar un poco más el lenguaje. Entonces, por eso la estrategia se debe adaptar a cada niño, ¿va? Mari dice, ¿qué es desfase del desarrollo? Pues cualquier cuestión del desarrollo donde no esté cumpliendo las metas que nosotros esperamos dentro del desarrollo normal. Cada niño es distinto en su desarrollo, es decir, no esperamos que todos los niños se parezcan en la misma edad en la que caminan, en la misma edad en la que empiezan a hablar, por ejemplo, pero sí hay unos límites del desarrollo. ¿Qué quiero decir? Nosotros esperamos que el niño más o menos al año empiece a caminar. Ya hay un margen, ¿no? 1 año, 2 meses, 1 año, 4 meses. Pero si un niño no camina 1 año, 6 meses, ese es un desfase de desarrollo, ¿va? Ya no está presentando el desarrollo normal que esperábamos. Lo mismo con el lenguaje, ¿sale? El lenguaje es el que más presenta desfases muchas veces. Nosotros esperamos que diga sus primeras palabras al año de edad y a los 2 años ya esté diciendo frases. Entonces, si a los 3 años no dice ninguna frase, solo dice 10 palabras, pues es un desfase de desarrollo importante en esa área, ¿sí? Mendoza nos dice, buenos días desde Colombia. Mi niño tiene 4 años, apenas diagnosticaron autismo, pero está atrasado en su desarrollo. Lo importante es que ya se hizo el diagnóstico, ¿vale? Y que se empiece a trabajar. Sigue siendo una edad temprana, lo ideal siempre es edades todavía más pequeñitas, pero aquí donde sí encontramos luego más complicaciones es cuando no se diagnostica hasta una edad muy tardía. Entonces es importante iniciar sus terapias, seguir con sus valoraciones y ver, ¿va? Cada niño es distinto. Algo importante, el trastorno del espectro autista no es una sentencia ya de una enfermedad crónica o de un empeoramiento, ¿sí me explico? No es una enfermedad que podamos decir a los 10 años va a ser peor, a los 15 años todavía más. No se va a destruir ninguna habilidad del cerebro, no se trata de algo crónico como tal. Pueden empeorar los síntomas si no reciben la terapia apropiada o si está alguna otra comorbilidad que nos empeore los síntomas que ya tienen, pero en general la mayoría de los niños con espectro autista tienden a mejorar o a normalizar algunos síntomas, ¿sale? Jesse nos dice, ¿la toma del cannabidiol en niños autistas les ayuda? Hay mucha controversia al respecto. El cannabidiol se ha utilizado más que nada en epilepsia, donde se ha visto que mejora mucho, es en epilepsia de difícil control, es en lo que está probado y es en lo que utilizamos mayormente. Hay unos casos específicos donde se puede utilizar el CBD como un coadyuvante o cuando hemos visto que los principales medicamentos de inicio no han funcionado en algún niño, pero yo no los recomendaría para todos, ¿va? El problema con cannabidiol es que se ha vendido mucho como un medicamento muy bueno y eso es cierto, pero como todo tiene sus limitantes, tiene sus efectos adversos. Entonces el CBD es una sustancia y la utilizamos como medicamento, ¿no? Porque a veces pensamos, bueno, es naturista, pero no por ser naturista lo podemos utilizar así. Entonces nunca me atrevería a decir si funciona para todo niño con autismo. No. De nuevo, hay que vigilarlo, hay que ver si es candidato y en pocos casos, la verdad es que sería en pocos casos, ¿sí?
Aida Cifuentes dice, doctor, los niños autistas que solo dicen palabras muy pocas pero no hacen frases, ¿se consideran igual no verbales? Exacto, sí, depende y mucho, pero si es muy poco, muy, muy poco, pues la verdad es que son no verbales, ¿vale? O tienen una limitación verbal importante. ¿Con quién es mejor llevarlo? Nos dice Ivy, con un neurólogo pediatra, y si se diagnostica ya terapias, es correcto, un neurólogo pediatra o un psiquiatra infantil. Son los médicos que tienen la formación para poder realizar el diagnóstico de trastorno del espectro autista. Existen psicólogos y neuropsicólogos que también tienen valoraciones y hacen pruebas para diagnosticar autismo, entonces ellos también nos ayudan muchas veces con la confirmación diagnóstica, pero siempre es importante también que acudan al médico, porque de nuevo, aquí es algo importante, el trastorno del espectro autista solo me habla de un trastorno del neurodesarrollo, pero la otra duda que puede quedar es si no tiene otra enfermedad, si se trata de un síndrome, si tenemos que hacer estudios, entonces es ahí donde entra muy importante la valoración médica, ¿va? Para poder hablar de este tema, ¿sí? Marisol Yardo nos dice, doctor, le hicieron 2 diagnósticos a mi niño y ambos salieron con TDAH1 y TDAH, pero cuando la neuróloga nos comentó que ella descartaría TDA y solo se quedaría con TDAH. Va a tomar terapia y volver para confirmar, ¿es eso posible? De que es posible, es posible. Aquí lo importante es quién hizo el primer diagnóstico. Como todo en medicina, luego puede haber diversas opiniones. Entonces, sí se puede tanto presentar los dos como solamente tener uno, ¿va? Entonces, ahí lo importante es que si ya se confirmó o ver en la revaloración. Pero si hay niños con espectro autista que también tienen TDAH, hay niños que únicamente tienen TDAH y hay niños que únicamente tienen espectro autista, ¿va? Sobre las dietas sin gluten y caseína que nos preguntan, la verdad es que ha habido poca información y los pocos análisis que se han hecho a largo plazo no han visto realmente una mejoría franca como para recomendarla, ¿va? Si hay niños que tienen problemas de gluten, de caseína, es decir, ya tienen un problema gastroenterológico que se detecta, en ellos sí se ha visto mejoría en cuanto al espectro autista, pero no es una dieta realmente recomendada para todos. Son dietas difíciles de seguir y que de nuevo a largo plazo ha habido muy poca información al respecto de que sean útiles, ¿va? De nuevo, como el espectro autista no se cura, pues hay diversas terapias que pueden servir para un niño, pero para otro niño no. Entonces siempre es muy importante eso. No lo que yo vea que funcionó para otro niño, pues puede funcionar para mi pequeño, para mi pequeña, ¿sí? No es, Becky nos dice, ¿es verdad que el cannabidiol ayuda a desarrollar el habla en niños con autismo? No es cierto que esa es su función. De nuevo, el CBD se puede ser como coadyuvante en algunos niños, pero es importante que lo comenten con su médico, si lo ven apto para realizarse, que sea la dosis adecuada. No hay medicamentos que desarrollen el habla, ¿va? El habla se va a desarrollar en los espectros autistas por la madurez, por la mejoría que ellos lleguen a presentar. Puede ser que el medicamento ayude porque reduce algunos síntomas, ¿no? Si el CBD ayuda un poco con el sueño, con terapias conductuales que tenía, y entonces eso hace que aproveche mejor la terapia, pues ahí mejora el habla, ¿no? Pero ¿qué fue? ¿La terapia o el CBD? ¿Sí me explico? Entonces, más bien el desarrollo del habla es por mejoría. Jocelyn dice, mi hija tiene 2 años y la pueden diagnosticar a esa edad. Es correcto, a esa edad ya se cumplen la mayoría de los criterios para poder ser diagnosticada. Algo importante es que hay veces que nos llegan niños que tienen muchos síntomas, pero no cumplen todos los criterios. Entonces lo que hacemos es vigilar en el tiempo, volver a citar en un par de meses, volver a observar cómo va en la escuela, etc. Y si vemos que persisten estos síntomas es cuando podemos hacer el diagnóstico. Pero a los 2 años ya, ¿va? No hay una edad específica. A partir del año, 6 meses, ya se cumplen la mayoría de criterios, ¿va? Antes no, porque hay otras cosas del lenguaje, del juego, que ningún niño presenta y que debemos observar, ¿sí? Entonces, Arida, la terapia orosensorial, exacto, es un tipo de terapia sensorial que puede servir para estos niños. De nuevo, acuérdense, con espectro autista no hacemos recomendaciones generales porque los niños son muy variables en sí, ¿va? Yo les puedo decir, la quinoterapia funciona en algunos niños, pero otros niños no. La terapia acuática puede funcionar en algunos niños, pero en otros no, ¿va? Entonces, terapia cognitiva conductual todos deben recibir, de lenguaje, sensorial, pero se debe adaptar a cada pequeño, ¿sí? Jessie dice, mi hija toma CBD, estamos a punto y hemos ido de quitárselo, hemos visto avances importantes en ella, claro, con terapia. Entonces, por ejemplo, es lo que te digo, el CBD muchas veces se utiliza como coadyuvante, entonces no se ha visto que mejore o que sea un medicamento que sea único para el espectro autista. Nosotros lo utilizamos para epilepsia de difícil control. Ahora, por ejemplo, tu hija ha tomado terapia, esto yo siempre les digo, el principal contribuyente a su mejoría debe ser la terapia, ¿va? Cualquier otra cosa que utilicemos está bien, pero la terapia siempre va a ser lo que yo diga que le está ayudando más, ¿sí? María José dice, mi hija tiene 3 años y no habla, tampoco quiere comer, ¿hasta qué edad puede comenzar a hablar?
Si no habla, es importante que ya vaya a valoración, ¿va? Porque no va a empezar a hablar mágicamente. No es que a alguna edad ya diga, bueno, me voy a esperar y a los 4 años ya va a empezar a hablar. Ya tiene un retraso en su desarrollo, ¿va? A los 3 años ya debería hablar con frases, conversar, comunicar. Entonces, que me digas que no habla, sí es muy importante que acuda a valoración, ¿sí? Aquí dice, doctor, la risperidona le estaba haciendo mal a mi niño con autismo, lo cansaba y causó daño a su corazón. El juez va a tener una intervención, la dosis era muy alta. Cada caso es distinto, no sé por qué la dosis era tan alta. De nuevo, así como hay niños donde con cierto medicamento no responden muy bien, hay otros niños que responden muy bien. Aquí lo importante es, así como les recomiendo no, por ejemplo, es que a mi niño le funcionó muy bien esto, está bien, es bueno decirlo, pero cada caso es distinto, ¿no? Y así como, bueno, a mi niño no le funcionó, no le impidamos que otro niño no lo tome, ¿no? Porque luego hay mucho eso entre papás con niños con espectro autista, ¿no? No, a mi niño no le funcionó risperidona, quítaselo. Pero el niño de los otros papás ha estado muy bien con la risperidona, ¿no? Entonces ellos dicen, ¿por qué se la voy a quitar si estamos bien, si estamos normales? Entonces, cada caso es distinto, cada respuesta es distinta. Recuerden que así como hay niños que no responden bien a ciertos alimentos, a ciertas bebidas, pues no por eso se las quitamos a otro pequeñito. Entonces, aquí lo importante es adaptar al tratamiento que cada niño necesita, ¿va? Como dice Rodríguez que pregunta, ¿la medicación para el autismo es necesario? No es cuando se tiene que utilizar si es necesario, ¿sí me explico? Pero eso no significa que todo niño con autismo deba recibir medicamento. Cada niño es distinto, ¿va? Cada niño toma distinto medicamento. La verdad es que yo te diría que de todos los chiquitos con espectro autista que tengo, hay una gran variedad de medicamentos que están tomando y hay una gran variedad de niños que están sin medicamento, ¿ok? Entonces es muy variable, ¿vale? Laura dice, doctor, buenos días, mi hijo tiene 4 años y solo balbucea. ¿Usted cree que más adelante esté bien? De nuevo, aquí lo importante no es creer, sino que acudir a valoración, ¿no? 4 años y sin hablar, es importante que ese médico lo vea, ¿va? Si te digo creo, pues yo creo, espero, ¿no? Que de repente esté bien, pero ese niño necesitan revisarlo, ¿no? No hay que confiar en que de repente ya pueda hablar, ¿va? Eso es algo importante. ¿Por qué no mejor entonces confiamos en que tenemos que ayudarle, ¿va? Tenemos que ver qué terapia necesita, tenemos que ver si necesita estudios, tenemos que ver a qué se debe ese retraso del lenguaje. Entonces, por favor, no tarden mucho en esas valoraciones, ¿va? El lenguaje sí tiene una fecha límite, ¿qué quiero decir? El cerebro en las edades muy tempranas, esa área del lenguaje es muy rica, muy desarrollada y es lo que permite que la mayoría de los niños aprendan un lenguaje que es muy complicado, ¿va? Y aprende japonés, aprende chino, aprende alemán, aprende español, no importa dónde esté, el niño aprende a hablar y aprende a hablar bien. Entonces cualquier cosa que afecte ese desarrollo nos está diciendo algo está pasando, ¿va? Y si nosotros dejamos pasar el tiempo, un niño ya grande de 10 años, 8 años que no me habla, es muy difícil ya reversir ese estado. Entonces entre más temprano mejor, ¿sí? Es cierto que hasta los 6 años no se tiene la certeza de que es TEA. Soy de Cuba y con 3 años ya lo diagnosticaron como severo, gracias. Eso es completamente falso. No hay una edad para yo hablar de certeza. La certeza me los dan los criterios diagnósticos, ¿va? Entonces, si tiene 3 años y ya te lo diagnosticaron con algún examen diagnóstico, tienes la certeza de que es trastorno del espectro autista, ¿vale? No tenemos que esperar a una edad específica. Eso es completamente falsa. Yuridia nos dice que ya es un niño diagnosticado con autismo, mas no ha recibido seguimiento médico por la resistencia de sus padres. ¿Qué tipo de atención debe recibir? Pues lo importante es que la verdad es que podemos hacer poco si no hay colaboración de los papás en cuanto a la atención. Puedo entender a veces la negación de medicamentos. Finalmente ustedes son los padres, deciden qué darle o qué no, pero nosotros estamos para guiar ahí, para dar ciertas recomendaciones sobre qué necesita este niño. Entonces sí necesita, aparte del seguimiento médico, las terapias adecuadas, ¿va? Entonces, pero sí es un niño que debe ser guiado. De nuevo, cuando vean, hay varias maestras que si han tenido varios niños con espectro autista podrán decir, cada niño ha sido muy distinto en cómo se comporta en el aula. Hay ciertas características similares, pero a la vez presentan muchas distintas, perdón. Ruth nos dice algunas vitaminas que recomiende para niños con TEA. No hay vitaminas de nuevo para todos. Acuérdense, aquí nunca me van a ver decir recomiendo esto para cualquier niño, porque es importante que cada niño sea valorado y ver si le sirve o no.
Hay niños que la verdad no requieren vitaminas porque su alimentación está muy bien. Entonces, ¿para qué le doy vitaminas si están comiendo muy bien, ¿no? Las vitaminas se pueden llegar a dar si vemos que hay algún déficit, ¿no? Hay niños que son muy selectivos y no comen nada de carne, pues tenemos que dar vitaminas al respecto, si no comen frutas, etcétera, ¿va? El omega 3 se menciona como una vitamina que también puede ser útil para estos pequeñitos, pero de nuevo, el omega 3 también se obtiene en la dieta. Entonces, si vemos que su dieta está adecuada, pues ¿para qué mandar vitaminas? ¿Sí? Entonces, cada caso es muy distinto, ¿vale? Marisol, las gomitas de melatonina que están muy de moda, pues no sé cómo, pues no es algo que se use como para que estén de moda. La melatonina se puede usar si tiene un trastorno de sueño específico que debamos tratar, pero de nuevo, déjense guiar por su médico, ¿va? Aquí es muy importante. Si el médico detecta que es un candidato para la melatonina, se puede utilizar, ¿va? Pero no demos cosas, por ejemplo, eso, de repente damos gomitas de melatonina, damos CBD, damos gomita de esto. También son sustancias, son cosas que van a hacer un cambio en el cuerpo, ¿va? Y en cambio, de repente, no, el medicamento no, esto ya no, esto otro no. Pues el medicamento funciona igual que las gomitas de melatonina, entra, se absorbe y hay una reacción. Entonces, así como les digo que debemos ser responsables con los medicamentos, pues también con otro tipo de sustancia o vitamina que debemos dar, ¿va? Entonces González, por ejemplo, dice, su niña está tomando omega 3 y ha visto mucho avance y recibe terapia. Eso es lo importante, ¿va? Yo hoy en día no he visto un niño que muy aparte de que tome omega, CBD, algún otro medicamento, que haya avance sin terapia. ¿Sí me explico? Eso no pasa. Es muy importante que la terapia vaya acompañado por algún otro coadyuvante, pero entonces la terapia siempre es fundamental, ¿sí? Entonces, huellada, ¿en qué caso es necesario que el niño sea canalizado con un neurólogo? Siempre. ¿Va? Es importante que lo vea un médico, aunque se haya hecho ya el diagnóstico por medio de pruebas, que ya hayan diagnosticado un psicólogo, un neuropsicólogo, alguna otra escuela, un centro para autismo. El fin de la visita es ver si necesita medicamento, ver si necesita algún otro tipo de estudio y ver si tiene algo agregado, ¿va? El trastorno del espectro autista solo me habla del neurodesarrollo, pero un niño con espectro autista también puede tener un retraso cognitivo, un retraso en el aprendizaje, algún otro síndrome, si se detecta que esto es parte de algún otro síndrome, en fin. Entonces es ahí donde es por eso lo importante la valoración. Entonces el aleteo es uno de los signos de alarma en trastorno de espectro autista, ¿va? Entonces, si solo es el aleteo más ningún otro síntoma, no se va a llegar al diagnóstico, pero si presenta aleteo más otros síntomas, se va a llegar al diagnóstico. Recuerden eso. No por presentar uno ya me hace el diagnóstico y viceversa, porque hay muchos papás que me dicen, pero es que mi niño no hace aleteo y yo he leído que los niños con autista hacen aleteo. De nuevo, es un criterio, la mayoría lo puede llegar a hacer, pero no es necesario que presenten todos los síntomas, sí, pero sí una gran mayoría para llegar al criterio diagnóstico, ¿va? El CBD es un medicamento, ¿va? El CBD es un medicamento, ¿sale? Entonces se utiliza como medicamento, es una sustancia que se debe utilizar como medicamento, ¿va? Entonces, eso es muy importante porque a veces lo utilizamos como si fuera algo natural y sí, proviene de algo natural, pero es una sustancia que se utiliza como un medicamento, ¿vale? Entonces, saludos desde Guatemala, gracias Mónica y gracias Mar por todo. Entonces, espero que esta plática haya sido de ayuda para ustedes. El espectro autista es un tema muy amplio, ¿va? Siempre podemos platicar mucho al respecto. Entonces, busquen más videos que tengo al respecto en esta página. Si tienen alguna duda, coméntenlo con su pediatra, acérquense a su médico. Y si ya hay algunas señales de alarma, no dejen pasar más tiempo. Aquí lo importante es acudir al médico especialista lo más temprano posible, ¿va? A veces con una consulta no va a ser suficiente, van a ser necesarias dos, a veces se van a pedir algunos estudios, a veces otros estudios. De nuevo, cada caso es distinto, ¿va? No hay un camino y un diagnóstico y un tratamiento igual para todos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las estereotipias se deben calmar con terapia, Fátima, a menos que no sean tan graves. Si no son tan graves, la verdad es que hay otros tipos de terapias que lo que dicen es que lo mejor es dejarlas y que se adapte un poquito para que el niño se regule. Entonces ahí el abordaje depende de cada niño, ¿va? Entonces, por ejemplo, a Ana Laura le hicieron, dice que estudios genéticos y ya se confirmó que hay una causa para el retraso y para el probable espectro autista. Entonces ahí es donde entran las valoraciones, va buscar si hay algún otro síndrome asociado. No significa que esto pase, esa duplicación que tuvo tu pequeño no pasa en todos los niños con espectro autista, pero de ahí entran las valoraciones, ¿vale?
Entonces, gracias a Belén que nos cuenta su caso, que afortunadamente fue diagnosticado a una buena edad y miren, solo ha sido con terapia, ha habido avances. Entonces, por eso le digo, a terapia, más medicamento en los casos necesarios, más otro tipo de terapia, siempre va a ser el camino a seguir. Entonces, buenos días y muchas gracias a todos, que estén muy bien. Hasta luego.